se me olvide. La grabamos. Vemos la vista de presentador. Y ya está. Entonces, pues antes que nada, too much. Ok, antes que nada, buenas tardes a todos. Qué bueno que anden por acá, qué bueno verlos completos y en una pieza. Y hoy yo espero terminar el día de hoy con la parte de termodinámica y empezar con empezar con el bloque de electricidad. Si terminamos hoy termodinámica, tendríamos que pues, pensar en ya hacer el examen. Esta es la planeación que tenía en un principio. Debería terminar termodinámica el 5, hoy es 6. Voy atrasado con un día y me falta hacer el examen. Me falta hacer 1, 2, 3 exámenes. Entonces quería hablar con ustedes. Les propongo que, dado que los temas 5 y 6 son chiquitos, hagamos un examen de estos dos y sea el día 22 de octubre de los temas de acá, 5 y 6. Perdón. Y respecto a estos dos temas, hagamos el examen de calor y termodinámica el viernes 8. De hecho, hasta podríamos dejarlo como para el lunes y hacer el examen de electricidad y carga. O sea, el examen de este quedaría aquí y el examen de carga quedaría así. Tendríamos un examen el 11, otro el 15 y luego ya de ahí nos vamos hasta el 22. ¿Cómo ven? Para que calor y termodinámica tenga su propio examen, electricidad su propio examen y interacción materia-energía, eso es básicamente magnetismo. Y óptica y acústica también es una embarradita. Si ven aquí el temario, nada más, son 3 temas, o sea, es poquito. ¿Cómo ven? ¿Les parece bien así? ¿Les parece bien que el examen de calor sea para el 11? Sí, Sí, profesor. profesor. Yo le iba a Sí, preguntar lo está mismo bien. porque sentía que los exámenes no iban a dar, ya que el 20 se acaba como tal la asignación, el 20 de este mes. Así es. Entonces, con eso para estar todos de acuerdo. Entonces, quedamos pues, déjenme lo anoto antes de que otra cosa suceda. Porque ahorita Yo ando tengo vuelto un lío. entendido que el 20 de este mes tienen que acabarse la asignación y por eso el 20 de este mes hay un examen de química y uno de matemática. O sea, ellos cierran su asignación con el examen. Y lo cierran el 20. ¿Sí? Mm, ujú. Ahorita lo checo porque en la programación que me mandó la maestra Lina. Déjenme Es hasta el 22 checarlo. viernes. La programación dice que hasta el 22 viernes, pero la profe va a cerrar el 20 con el examen y el profesor de matemática también. Una diapositiva, ya subió las diapositivas del tema 3, sí. Y sí, supone que cerramos el 22, 22 entonces, viernes, pero salvo que haya algún problema, podemos cerrar el 21 para dar un día de juego por si cualquier cosa. Voy a intentar cerrar el 21, pero sí se me haría feo cerrarles a ustedes el 20, el miércoles 20, porque ya tienen examen de matemáticas y ya tienen examen de química. no por eso, a eso me voy, que ya tenemos dos exámenes el mismo día, o sea que no cerraría hasta el mismo día, pues. Ajá, entonces sí, no. Entonces yo cierro o antes o después, pero no puedo cerrar ese día. Entonces, bueno, pero en principio entonces quedamos que el examen de calor queda para el 11 de octubre y tendríamos el examen de electricidad para el 15 de octubre y tendríamos entonces necesito programarme para ver si este sábado, para este fin de semana, necesito hacer los ejercicios o los exámenes de prueba de calor y de electricidad. Ok, ya queda aquí anotado en mi libretita de pendientes. Ok, entonces ya hablé con ustedes de esto, que era lo que quería hablar. De acá sigue pues pasarnos para acá, el tema 3. Ya hablamos de la primera ley de la termodinámica, entonces ya quedan poquitos ejercicios y poquitos conceptos. Ahí va, yo espero acabar pronto ahorita.
Ahí va pues. Entonces, la clase pasada nos quedamos en la parte de energía interna y calor específico. La energía interna era la medida en la que era la forma en la que yo mido la energía cinética y potencial que tienen mis moléculas dentro del sistema. Y dijimos, bueno, ya dijimos que el calor es esta cosa, es esta transferencia de energía entre objetos. Y dijimos que la velocidad o la forma en la que se transfiere la energía entre objetos depende de su calor específico. Es decir, qué tan buena es una sustancia, o pues sí, una sustancia, un objeto, un material, para almacenar el calor y en su momento redistribuirlo o pasarlo a otras cosas más. Dijimos que había tres métodos de propagar el calor: por conducción, convección y radiación. Y dijimos que cuando tenemos propagación del calor sin cambio de fase, íbamos a utilizar esta ecuación de acá para calcular el calor suministrado o retirado. Hicimos unos ejemplos de esto y luego dijimos que podían existir cambios de fase. Cambios de fase significa que cuando yo termino de modificar la temperatura de un objeto, llega un punto en el que necesito cambiar la fase, el estado en el que se encuentra mi objeto. Cuando esté en esa fase, voy a necesitar suministrar calor para cambiar el fase, y a pesar de que estoy suministrando calor, durante el cambio de fase no aumenta la temperatura. Toda la energía que suministro mediante calor se utiliza para derretir o bien cambiar la fase del sistema, ya sea de sólido a líquido o de líquido a gas. Hicimos un ejemplito de esto. Dijimos que pusimos aquí las ecuaciones que indican de qué depende la transferencia de calor por conducción y por radiación. Y empezamos a hablar de termodinámica. Termodinámica es una palabra que está compuesta de locuciones latinas: termos de calor, dinámica de movimiento. Entonces, básicamente la termodinámica es la ciencia que estudia el movimiento del calor. Ya dijimos que calor para nosotros es una forma de energía. Pero fue una consulta, usted no puso ejercicio de transferencia de calor por conducción, ¿verdad? No, estos son ejercicios que está bien que sepan de qué depende la transferencia de calor por conducción, pero no corresponde al curso ejercicios de este tipo. Ok. O sea, en el examen no va a venir de ejercicios de calor por conducción. No. Puede venir alguna pregunta conceptual, Ay, pero no van a venir ejercicios. ok. Pero insisto, es conceptual. Se entiende que una transferencia por calor es lo que decíamos, ¿no? Te va a suministrar más calor si tú tienes ahí tu plancha, tu comal, tu cacerola, tu sartén. Pones toda la mano, te va a quemar mucho más que si solamente pones un dedo. Igual con la radiación. Te va a quemar mucho más si te expones así como estrella de mar al sol que si sacas nada más una mano. O cuando por los que manejan mucho, el famoso bronceado de taxista, cuando se te requema nada más el brazo izquierdo. Bueno, es lo mismo. Y empezamos a hablar de termodinámica y de que estudia cómo se mueve el calor entre cuerpos. Entonces, definimos algunas convenciones. Dijimos que cuando un sistema hace trabajo sobre el exterior, pierde calor, es decir, pierde energía. Y cuando se hace trabajo sobre un sistema, es decir, cuando yo modifico el sistema, el trabajo viene del exterior hacia mi sistema, decimos que el sistema gana calor o bien gana energía. Es decir, bueno, aquí estamos para la concepción del trabajo, que pensemos que cuando mi sistema se expande hacia afuera o hace trabajo hacia afuera, el trabajo va a ser negativo, perdón, va a ser positivo. Y cuando el trabajo se hace sobre el sistema, el trabajo va a ser negativo para que en la ecuación anterior nos dé una ganancia neta de energía o de calor. Que lo vimos con un ejemplo. Acá está. En el que vimos la conservación de la energía y vimos cómo se utilizaba esa convención para hacer que el trabajo se transformara en una ganancia de energía para el sistema. Ok, ya hablamos acerca de la primera ley de la termodinámica, que es otra forma de expresar la conservación de la energía. Básicamente te dice que cuando existe un cambio de energía va a ser por medio de calor o de trabajo. Ahora, en el caso de que el cambio en la energía sea cero, es decir, la energía final menos la energía inicial sea igual a cero, esto indica que la energía final es igual a la energía
inicial, que indicaría que no se perdió energía, que es lo que precisamente tiene que pasar, porque la energía no se crea ni se destruye. Si esto es cierto, si el cambio de energía es igual a cero, entonces tenemos que Q es igual a W. Nada más un despeje. Si esto es igual a cero, este W de acá está restando, pasa hacia acá, sumando. Y entonces, lo que me dice la primera ley de la termodinámica a nivel conceptual es esto: que el calor se puede traducir en trabajo y que el trabajo se puede traducir en calor. Esto es la base de todos los motores que estamos utilizando en la vida. Básicamente estoy diciendo que yo puedo transformar la temperatura en una especie de trabajo y el trabajo se transforma en temperatura. ¿A través de cómo? A través de la ley del gas ideal. Ok. Hicimos este ejemplito y luego sigue ver. Ya dijimos que existen formas de alterar la energía en un sistema. Ahora vamos a ver, ok, ya sé que existen formas, ahora dime cuáles son o cómo son estas formas. Y para eso vamos a definir lo que son los procesos de cambio termodinámico. Los procesos de cambio termodinámico son, válgase la redundancia, procesos que se usan para modificar las propiedades termodinámicas del sistema. ¿Cuáles son las propiedades termodinámicas del sistema? Casi siempre nos vamos a referir a tres: volumen, presión, temperatura y calor o bien energía interna. Órale pues. Cuando hablamos de procesos termodinámicos los vamos a dividir en 4 tipos de procesos, en los cuales yo voy a tener que se mantiene de mis variables termodinámicas, que son 4. Para cada uno de los procesos voy a mantener una variable constante. En el caso de la derecha estamos viendo un proceso isovolumétrico. Regularmente no se dice así en la literatura, es nada más como onda de los españoles de España, que les gusta ponerlo todo en castellano. Regularmente lo vamos a encontrar como isocóricos y son procesos a volumen constante. En este tipo de procesos lo que voy a tener es un gas ideal o una sustancia contenida en un volumen fijo, es decir, es un frasco, es un tanque, es un algo, pero bien cerrado, bien selladito. Y luego lo que voy a hacer es le voy a empezar a meter candela a través de una fuente de calor. Llámese una vela, llámese el comal de una estufa, llámese radiación solar, llámese lo que ustedes gusten y manden. Le voy a empezar a propinar energía a mi sistema. De tal forma que el volumen tiene que permanecer constante porque estas paredes grises de metal no se mueven. Y las otras 3 van a cambiar: la presión, la temperatura y la energía interna. Denme un minuto, me están tocando el timbre de este lado. Ahí va. Acá, sí, Jacqueline, el fin de sube los de prueba. ¿Sí está grabando, profe? Sí, qué bueno que me recuerdan, pero sí estoy grabando. Ahí está. Entonces acá está. Y entonces cuando yo le meto candela al sistema, lo que va a pasar es que el gas, que en un principio está confinadito, pero está a gusto, está agustirri, todo chido, le empiezo a meter candela, el gas empieza a moverse más rápido y entre más rápido se mueve, más empieza a chocar entre las moléculas mismas del gas y con las paredes exteriores, estas de metal grises. Y entonces lo que va a pasar es que mi gas está cada vez más activo, cada vez está más con más movimiento, con más energía, y eso se va a ver reflejado en un cambio en la presión. En un principio, no se nos alcanza a ver, pero en un principio tenemos una recta. De lo de acá tenemos un barómetro, un medidor de presión, que indica que la presión está en un cierto punto antes de meterle candela a mi sistema, y después llega a un punto superior cuando ya le metí candela al sistema. ¿Qué es lo que me dice esto? Es lo mismo que el efecto de por qué a veces cuando se te calienta una botella de vino o de vino, si hace calor, ¡pum!, te bota el corcho. ¿Por qué? Porque el gas está presionando con cada vez más fuerza las paredes del sistema y eso se refleja como un cambio de presión. Esto es lo que sucede en un proceso
isovolumétrico o bien isocórico. Ok, si hay dudas ya saben que me pueden interrumpir en cualquier momento. Entonces, luego vamos a analizar lo que es un proceso isobárico. Un proceso isobárico es un proceso a presión constante. Entonces, en este caso voy a mantener la presión de mi sistema, la voy a mantener constante, pero, algo importante que se me olvidó acá. En este caso, si se fijan, el volumen de mi gas, de mi sistema, se mantuvo constante. Se movió esta barrita una cantidad. Sin embargo, mi gas no hizo ningún trabajo porque no reventé las paredes, porque no puedo, bueno, en este caso se movió la agujita, pero digamos, en un proceso normal. Esto nada más como para ejemplificar que se modifica la presión en el gas, pero no debería estar conectado a nada. Pero en un proceso isovolumétrico, en un proceso isocórico, no existe cambio de trabajo. Este tipo de sistemas no pueden hacer ningún trabajo. Entonces son sistemas interesantes de estudio, pero no me sirven para hacer un motor. Entonces, insisto, son bonitos casos de estudio, nada más. Luego voy a tener un proceso isobárico. El proceso isobárico es uno en el que voy a mantener la presión constante. Si la presión es constante, quiere decir que sí pueden cambiar el volumen, la temperatura y el calor. ¿Cómo voy a hacer esto? Bueno, tengo por acá ¿cómo se dice? Mi sistema en el que tengo esta región grisesona. Es un gas por ahí que está ahí existiendo. La parte de abajo es una fuente de calor, una estufa en este caso. Y tenemos un cilindro que tiene una cierta masa, un cierto bloque ahí de coso que está apachurrando el gas. Entonces tenemos una masa, la que está señalada con la flecha azul, sobre un pistón, y ese pistón está comprimiendo un gas también señalado en azul. ¿Qué va a pasar? Conforme yo le meto calor, le meto energía a mi sistema a través de la estufa, lo que voy a tener es que van a aumentar dos cosas en mi sistema: la temperatura y la presión. Ya sabemos que cuando aumenta la temperatura de un gas, aumenta su presión y aumenta su volumen. En este caso, la presión va a estar a un nivel constante. ¿Por qué? Porque conforme aumenta la presión en mi sistema, también va a aumentar su volumen. De tal manera que la presión en mi sistema siempre va a ser la presión atmosférica. Aquí estamos luchando contra una presión atmosférica de la columna de aire que cae sobre este cacho, y acá también. La única diferencia es que el gas se expandió, y entonces, a pesar de que estoy a la misma presión, cuando aumentó la temperatura, reflejé ese cambio en la energía a través de un incremento en el volumen. En este caso, sí podemos tener trabajo, porque si se fijan, al meter yo el calor, mi sistema, dígase el gas, movió la masa esta, funcionó como un elevador, y eso es un trabajo. ¿Cuál fuerza hizo? Bueno, venció el peso de la presión atmosférica en este caso, y logró un movimiento de una distancia de aquí a aquí. Ok. En este caso, regularmente no es tan sencillo poder decir que se hizo una fuerza por una distancia, en el sentido de que no es una fuerza lineal, sino que es un sistema 3D, es un sistema volumétrico. Tengo que encontrar otra forma de describir esa fuerza. Y es entonces cuando vengo por acá. Yo sé que el trabajo está dado como la fuerza por la distancia por el coseno del ángulo. En este caso, la fuerza y el desplazamiento son paralelos, son colineales. Entonces, el coseno de teta es igual a 1, y esto nos queda como la fuerza por la distancia. Ahora, si se acuerdan de nuestra lección de hidrostática, la presión está dada como la fuerza entre el área. De aquí que entonces yo pueda definir la fuerza como la presión
por el área en el que se aplicó por el área en el que se aplicó la presión, por así decirlo. Si sustituyo eso en la fórmula de acá, me queda, esto quedaría fuerza, que es presión por área por distancia. Si se fijan, la presión, pues es evidentemente la presión a la que está contenido el gas. El área sobre la que se aplica esta presión es el área de esta cosa, el área del pistón. Y la distancia que se movió el objeto fue la distancia de aquí a acá. De aquí que entonces yo puedo reescribir el trabajo de una forma más conveniente. ¿Por qué? Porque yo no conozco realmente la fuerza en sí, o de primera mano no conozco la fuerza, o no puedo medir la fuerza que hace el gas sobre el objeto. Tendría que medir el promedio de las fuerzas que hace cada una de las moléculas sobre el pistón. Demasiado complicado. Pero sí conozco la presión del gas y la puedo medir, tan simple como usar un barómetro. Entonces estoy consiguiendo el trabajo en términos de las variables termodinámicas. La definición del trabajo para termodinámica entonces se convierte en esto. Es el área por la distancia que barrió, y eso lo recordarán de sus cursos de primaria y secundaria, como el área de la base por la altura, y eso nos da un volumen, el volumen que está marcando ahí en rojo. Entonces, el trabajo realizado va a ser la presión a la que se encuentra el gas, que dijimos que es constante, por el cambio en el volumen. Órale pues, pero esto posiblemente no quede bien claro hasta que hagamos un ejemplo. Y dice así. Dice, calcula el trabajo realizado al comprimir un gas que está a una presión de 3 atmósferas desde un volumen de 900 centímetros cúbicos a un volumen final de 300 centímetros cúbicos. Órale pues, me vengo a la pizarra, pongo por acá mi coso de ejemplo y acá está. Y dice acá, básicamente vamos a imaginarnos el problema. Dice, tenemos un gas que está a una presión de 3 atmósferas. Entonces tengo por aquí mi botecito, mi recipiente. Por aquí existe un gas, ahí como curiosón. Y dice, está a una presión de 3 atmósferas. Y dice, está a un volumen de 900 centímetros cúbicos y se reduce a 300 centímetros cúbicos. Entonces aquí está el gas a todo dar, todo mecate, todo chido, hasta este volumen. Y dice que este volumen inicial es de 900 centímetros cúbicos. Luego dice que se somete a una compresión. Le metemos por aquí un pistón o algo así. Y comprimimos el gas hasta aquí, de manera que queda como súper comprimido aquí mi gas. Y aquí está mi pistón, ¿no? Está aquí mi pistoncito. Ahí está. Y nos dice que el volumen final es de 300 centímetros cúbicos. Me están pidiendo calcular el trabajo realizado. Me dan por ahí el dato de que una atmósfera equivale a 101.013 por 10 a la 5 pascales, que vendría siendo 1, 2, 3. Espérenme, ya me equivoqué. Vendría siendo 3, 4, 5, 101.300 pascales. Nada más moví el punto decimal 5 veces. 1, 2, 3, 4, 5. Los lugares que no alcanzaron les puse un 0. Son estos mismos. 1, 2, 3, 4, 5. Órale pues. Y me están diciendo que un metro cúbico equivale a 10 a la 6 centímetros cúbicos a 1.000.000 de centímetros cúbicos. Órale pues. Ahí va. Entonces, yo sé que el trabajo es igual a la presión
que es constante, por el cambio en el volumen. Entonces, la presión ya sé que es de 3 atmósferas. Si lo quiero cambiar a pascales, esto sería 101.300 por 3. 101.300 por 3, 303.900. 303.900 pascales. Y el cambio en el volumen sería igual a volumen final menos volumen inicial, igual a 300 menos 900, esto queda menos 600 centímetros cúbicos. Ojo, aquí el mismo cambio en el volumen me está diciendo que el trabajo se hizo sobre el sistema, por lo tanto el trabajo es negativo, pero ahorita van a ver. ¿Y 600 centímetros cúbicos a cuánto equivale? Bueno, pues si ya sé que un metro cúbico vale 1.000.000, yo quiero saber cuántos valen 600 centímetros cúbicos. Regla de 3 bilivulgar, entonces quedaría 600 por 1 entre 1.000.000, 600 entre 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya me pasé con 1, ahí está. Quedarían .006, 0.0006 metros cúbicos. Ahora sí, ya puedo calcular esto como la presión, que son 303.900 pascales, por 0.006, no, falta un 0, 0.0006, si es así, 0.006 sí, metros cúbicos. Esto me da como resultado 303.900 303.900 por 0.1236 me da 182 pero que no se me olvide que es un cambio negativo de volumen. Es menos aquí está, esto es igual a menos 0.06 menos 0.0006 y esto me quedaría menos 182.34 pascal punto metro cúbico. Del baúl del recuerdo, como comentario, pascal es igual a pascal metro cúbico, pascal metro cúbico, el pascal es newton sobre metro cuadrado por metro cúbico, esto me queda newton metro, que es lo mismo que un joule. Entonces esto es lo mismo que menos 182.34 joules. Y ya calculé el trabajo que se hizo sobre mi sistema. ¿Hasta aquí vamos bien? Yo tengo las dudas de por qué es negativo, perdón, es que sí lo dijo, pero no escuché. No te preocupes, para servirte. Porque el volumen final es de 300 y el volumen inicial es de 900. Entonces 300 menos 900 te queda menos 600. Cierto, gracias. Para servirle. El baúl de los recuerdos que dice ahí, pascal sobre metros cúbicos es igual a Pascal newton por metro sobre cúbico metro. es igual a newton sobre metro cuadrado, que eso si se acuerdan es la unidad de presión, Ajá. por metros cúbicos. Se van metro cuadrado con metro cúbico y me queda solamente metros. Porque acuérdense que M3 entre M2 es igual a M a la 3 menos 2 y esto es igual a M a la 1, que es igual a M. Y después al último que llegó al final es que newton metro es igual a joules. Joules, que es una unidad de energía, que es en lo que medimos el trabajo. Listo. Órale pues. Y entonces seguimos de este lado. Y ya vimos de qué lado masca la iguana. Ya vimos cuántos joules se hacen o se utilizan
para comprimir ese gas desde 900 a 300 centímetros cúbicos. Seguimos pues con las formas de hacer trabajo. En este caso lo que vamos a tener es procesos isotérmicos en los que la temperatura se va a mantener constante y voy a permitir que cambien mi volumen, mi presión y el calor, o bien la energía interna del sistema. En este caso voy a tener que los procesos se hacen a temperatura constante y entonces el cambio en la energía interna es igual a cero. Si el cambio en la energía interna es igual a cero, tenemos que todos los cambios que se hagan de calor se tienen que transformar en trabajo, sí o sí. Órale pues, ¿cómo hacemos trabajos o procesos a temperatura constante? Lo más sencillo es que lo conectas a una cosa que se llama un reservorio de temperatura. Básicamente es un tanque enorme, como la Tierra misma. De hecho es el principio por el que funcionan los aires acondicionados y los refrigeradores. Y básicamente lo que haces es lo conectas a una fuente o un reservorio de temperatura. En este caso es una parrilla a 300 kelvins, de manera que aseguras que tu sistema siempre esté a esa temperatura. Si pierde temperatura por medio del aire o por lo que tú quieras, no importa, porque esta parrilla le va a volver a suministrar calor a mi tanque y lo voy a mantener siempre constante a 300 kelvins. Entonces, cuando mantengo la temperatura constante, yo me permito cambiar dos cosas: el volumen y la presión. De tal manera que que cualquier trabajo que yo necesite hacer o que yo pueda utilizar, lo voy a hacer a través del cambio de calor. Mientras que yo le siga suministrando calor a mi gas, estos cambios de energía, si la temperatura se mantiene constante, por conservación de energía, se tienen que ver reflejados de alguna manera. Como no va a ser la temperatura, pues bueno, va a ser el volumen y la presión. Entonces, si yo sigo suministrando energía, pero mantengo la temperatura constante, forzo a mi sistema a que crezca en volumen y a que crezca en presión. Para calcular el trabajo en estos sistemas se requiere de una integral, porque la presión varía a cada instante. Creo que ustedes todavía no llevan el curso de cálculo diferencial, entonces es meramente para que lo sepan, que funcionan y que existen, pero está fuera del alcance del curso. Bueno, no va a haber ejercicios de esto más que conceptuales. Y finalmente tenemos los procesos adiabáticos. Los procesos adiabáticos son procesos adiabáticos en los que la energía interna permanece constante. ¿A esto a qué nos referimos? Un proceso adiabático es un proceso en el que mi sistema va a estar rodeado por una pared, válgase la redundancia, adiabática. Las paredes adiabáticas tienen la característica de que no permiten el paso de calor. Como no permiten el paso de calor, todo cambio en la energía interna se debe de ver reflejado en forma de trabajo. Esto es lo que vamos a hacer. Cuando yo tengo mi sistema adiabático, está bien aisladito, no permite que fluya nada de calor ni hacia dentro del sistema ni hacia afuera del sistema. Entonces lo que voy a tener es lo que sigue. Cuando yo someto o presiono o comprimo mi sistema, voy a tener que incrementar la presión y la temperatura dentro del sistema, pero no incrementa su volumen, su presión y su temperatura cambian. El volumen creo que es bastante evidente que cambia a partir de que pasa de aquí a acá, pero la energía interna no cambia porque no estoy permitiendo que entre ni energía al sistema ni que salga energía del sistema. Y entonces el cambio en la energía que se pudo apreciar se debió al trabajo que hace la mano sobre el sistema. Caso contrario, está su sistema en una compresión y ahora vamos a dejar que se expanda. Aquí tenemos un volumen, presión y temperatura determinados. Cuando quitas la mano,
el volumen va a tender a expandirse o el sistema se va a tener que expandir. Se expande de aquí a aquí en el cambio en el volumen y otra vez, como no hubo cambio de energía ni hacia afuera ni hacia adentro, el cambio en la energía interna se vio reflejado en un trabajo. ¿Cuál fue el trabajo? Bueno, pues el cambio de la presión por el volumen que aumentó o disminuyó el sistema. Y esos son, a grandes rasgos, los 4 tipos de procesos termodinámicos con los que podemos modificar las características de un sistema. Por último, llegamos a la segunda ley de la termodinámica. Todo esto está basado en la primera ley de la termodinámica, que es meramente conservación de la energía. Y llegamos a la segunda ley de la termodinámica. Y la segunda ley de la termodinámica es muy intuitiva, es muy... La conocemos de corazón, aunque a veces no nos pongamos a estudiarla o no la tengamos tan en cuenta. Pero la segunda ley de la termodinámica dice lo que sigue. Dice que el calor va a fluir de manera espontánea, es decir, sin ayuda de nadie, porque evidentemente los refrigeradores y los congeladores dirían es que rompen la segunda ley de la termodinámica. Bueno, paso a paso. La segunda ley de la termodinámica nos dice que el calor siempre va a fluir de un cuerpo caliente hacia uno frío, jamás de uno frío hacia uno caliente. Aquí es donde entra la parte o donde es importante esto de manera espontánea. De manera espontánea se refiere a sin ayuda de nadie. Los refrigeradores al final del día están gastando energía eléctrica para invertir ese proceso y poder extraer calor de un sistema y sacar y agarrar calor del cuerpo caliente y extraer calor del cuerpo frío y aventarlo al cuerpo caliente, que es algo que no pasa en la naturaleza. Curiosamente, si ustedes se pusieran a analizarlo, se darían cuenta de que realmente si mi taza de café o de té se calentara de la nada, no rompe ninguna ley física. Sin embargo, no pasa, no sucede. Y es un comportamiento empírico. Sucede que la segunda ley de la termodinámica nos dice esto, que el calor siempre va de lo caliente a lo frío, y esto se relaciona con una variable que se llama entropía. La entropía es una característica de la vida en general, del universo en sí, que mide el nivel de desorden o caos que hay en el sistema y al final del día en el universo. Al final del día lo que tenemos es que los sistemas que están bien ordenados, que tienen una temperatura, ¿cómo se dice? Aquí está. Los sistemas que están ordenados van a tender a pasar a sistemas cada vez más desordenados. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que el sólido, que es el hielo, va a tener una tendencia natural a pasar al gas. ¿Por qué? Porque está más desordenado, porque tiene un mayor nivel de entropía. Y el universo siempre va a ir hacia un estado en el que haya una mayor cantidad de desorden en el universo. Y aquí es bonito, porque dices, bueno, si el universo tiende a que siempre exista una mayor cantidad de desorden, eso quiere decir que las moléculas o lo que quiere el universo es que todo sea una masa desparramada de átomos sin ningún orden y sin ningún nada. Que no existan planetas, que no existan estrellas, que no existan seres vivos, que no existan nada. Todo debería ser una masa de átomos completamente desordenada y totalmente amorfa y totalmente nada. Profesor, Sí. el otro día leí una teoría que era la teoría del desorden o algo así. Ajá. Que tenía que haber caos. Ah, no, la teoría del caos. Sí. Que tenía que haber caos en el universo para hacer cosas como esas. Más o menos. Insisto, ahí es un tema muy romántico que utilizan algunos científicos, unos estudios de la termodinámica, y que hablan acerca de que la vida es un milagro termodinámico. ¿Por qué? Porque la configuración atómica en la que permite la existencia de la vida es exageradamente improbable. La probabilidad es tan pequeña que ni siquiera podría decirles un número. O sea, no existe un número tan pequeño como ese. Y sin embargo, aquí estamos. Y es bonito. Pero el universo sigue teniendo esta tendencia al caos, sigue teniendo una tendencia al desorden y tiene una tendencia a esto.
Eso es lo que nos dice la segunda ley de la termodinámica. Se puede estudiar la entropía, se puede inclusive medir la entropía, no directamente, indirectamente sí, pero no es el objeto de este curso, sí es un poquito más avanzado. Y finalmente tenemos la ley cero de la termodinámica. ¿Por qué le escribimos hasta el final si es la cero? ¿Por qué primero dije la 1, la 2 y luego la 0? Bueno, porque da la curiosidad de que históricamente así pasó. Primero se descubrieron la primera ley de la termodinámica, luego la segunda ley de la termodinámica, y hasta el final se consiguió la tercera ley de la termodinámica. La ley cero de la termodinámica. La ley cero de la termodinámica es tan tonta que por eso no se había expresado como una ley. Pero dice, si tenemos un cuerpo B que está en equilibrio térmico con un cuerpo A, paréntesis aquí, un equilibrio térmico es que están a la misma temperatura, se acaba, cierro paréntesis, y si un cuerpo C también está en equilibrio térmico con el cuerpo A, entonces B y C están a la misma temperatura. ¿Qué es lo que estamos diciendo acá? Bueno, pues que si yo quiero medir la temperatura de un cuerpo C, yo puedo hacerlo a través de otros dos cuerpos, del cuerpo A y del cuerpo B. ¿Cómo podría yo determinar esto? Bueno, tengo la temperatura del cuerpo C, que es mi sopita. Voy a tener mi cuerpo A, que es mi termómetro. Y voy a tener por acá a lo mejor el vidrio del que está hecho mi termómetro. Bueno, pues resulta que por la ley cero de la termodinámica y que me dice que si un cuerpo C está en equilibrio con A y A está en equilibrio con B, es que yo puedo medir la temperatura y que me garantiza que la temperatura que marca mi termómetro es exactamente la de mi sopita. Y con eso terminamos el tema de termodinámica. Nos vemos mañanita para hablar sobre electricidad.